Amigos de f1latam.com, el portal de Fórmula 1 para Latinoamérica, es un gusto saludarlos. Muy buenos días para algunas partes de Latinoamérica, buenas tardes para otras. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Es un placer compartir con todos ustedes estos momentos donde nos encontramos en casa, resguardados, esperando que toda esa situación pase. Y bueno, como los tenemos acostumbrados en este mes y medio que llevamos con invitados especiales del automovilismo, nos encontramos con un gran invitado. Él es Pastor Maldonado. Pastor, muy buenas noches ya para ti. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, perdón, aún. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, Henry. Gracias por primero la iniciativa y la invitación que nos haces. Y bueno, contento de compartir nuevamente contigo y con todo tu público. Muchísimas gracias, Pastor. Es un honor para nosotros estar aquí contigo. Tantas historias que, bueno, hemos compartido desde la GP2 que nos conocimos y todo este trasegar. Pastor, primero que todo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo van las cosas? Todo muy bien. Bueno, a pesar del encierro que hemos tenido durante todos estos meses, ¿no? Los últimos dos meses, casi 3 meses ya por acá en Europa. Eh, una situación lamentable, pero a la cual hemos tratado de sacar el mayor provecho posible gracias al tiempo que hemos pasado en familia y bueno, uno como que a veces se pierde momentos únicos, sobre todo cuando tienes niños y nada, disfrutando de mis hijas, de mi familia, de mi esposa. Hemos estado entrenando físicamente, trabajando, no hemos parado y, y esperando que mejore esta situación lo antes posible, que se vuelva a la normalidad y sobre todo pues que el problema de salud sea resuelto para todos los habitantes de este planeta. Así es, Pastor, nos tomó totalmente por sorpresa, pero bueno, ya, eso es lo importante, que Así mismo. estamos aquí tranquilos y esperando que todo pase. Bueno, primero decirte que tienes un fondo muy bonito, con las copas, con casco de Gracias. Fernando, el tuyo, el de que se cumplió ayer 8 años de esa victoria, y el de Felipe Massa. Y bueno, tu foto ahí celebrando y festejando, un momento muy especial, ¿verdad? De verdad que sí. Y bueno, no, ya ayer también tuve un live hablando sobre el, la carrera del 2012, ¿no? Y que el impacto que tuvo en todos nosotros esa carrera. Creo que ha sido un momento histórico en la Fórmula 1 para el equipo Williams. También lo fue así, una victoria muy especial. De hecho, la última desde hace 8 años. Y pues, si vemos un poco los números y todo lo que ha acontecido en la Fórmula 1 en los últimos años, o desde mi victoria hacia estos días, creo que fui el último piloto de un equipo no de punta que pudo subir al peldaño más alto del podio, ¿no? Así es. Entonces, la Fórmula 1 es complicada y te das cuenta es solamente cuando tienes un poco más de tiempo para pensar y no cuando estás adentro y tan envuelto en lo que es la Fórmula 1, ¿no? No tienes tiempo ni siquiera para ti. Y hoy en día, pues, me doy cuenta de que fue una gran hazaña, un gran logro para mí, en mi carrera, para mi país, que también me apoyó muchísimo, para toda mi familia, porque fue un sacrificio familiar muy grande, ¿verdad? Desde el año 93, 92, cuando apenas comencé. Y, y bueno, hoy en día vemos lo difícil que se le hace a muchos pilotos estar ahí arriba, ¿no? Inclusive con equipos bastante competitivos. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Momentos únicos que me traen muchos recuerdos, sobre todo ese gran trabajo que se fue haciendo minuciosamente, todos los sacrificios que se hicieron desde que era un niño,
pero siempre tratando, ¿sabes? No de sacar la cosa negativa, sino en positivo, pensando en positivo. Gracias a todos los sacrificios que hicimos, pues se pudo lograr una gran carrera, ¿okay? Porque no es solo la victoria de la Fórmula 1, la cual claro que trascendió aún más, pero cuando volteamos un momentito y vemos toda mi trayectoria, yo creo que más importante fueron las victorias, inclusive en el karting, cuando inicié, que son las bases, ¿no? Son las bases de esa gran torre que se van formando, ¿no? Y que en realidad esas fueron las victorias que me dieron la gran victoria en Fórmula 1. Así es, Pastor, discúlpame que te interrumpa. Sí. Te cuento que vamos a hacer un recuento completo de tu carrera para que te vayas alistando, porque tenemos acá un material muy especial que hemos preparado. Y mientras lo iniciamos, quisiera pedirte un gran favor, si me puedes ayudar con unos audífonos, porque tengo retorno. Entonces, okay, mientras lo haces, por favor, yo voy por aquí saludando aquí a todos nuestros amigos que se unen a esta hora la transmisión. De verdad que muy agradecidos porque siempre nos acompañan aquí en f1latam.com. Ya tenemos los primeros saludos para Pastor. Tony Castañolo desde la Argentina te saluda. Santiago Morales dice: hola mi gran amigo Henry, yo voy a Pastor. Por aquí estamos con un gran privilegiado, un gran piloto de Fórmula 1. Y ya en un momento te van a hacer algunas preguntas, apreciado Pastor. Te saluda Silvia Coates, ella es la tía de Juan Pablo Montoya, está por aquí presente, está también saludándote. Bueno. Saludos. Y bueno, ya empieza a crecer la audiencia a esta hora. Entonces, ¿cómo vamos con los audífonos, Pastor? No tenemos acá en este lugar donde estamos ahorita. Bueno, no te preocupes, vamos a ir mejorando entonces la comunicación porque tengo un poquito de rebote, pero lo importante es que me escuchas bien, ¿verdad? Yo te escucho muy bien. Muy bien, bueno, si nuestros amigos nos pueden decir si nos están escuchando bien, podemos mientras tanto continuar así, Pastor. Bueno, vamos a iniciar mientras tanto, Pastor, mientras vamos con los audífonos. Tenemos estas imágenes que muy amablemente tu esposa Gaby, Arturo Mora, y ya verás en el transcurso del programa también, José María Rubio nos ha ayudado bastante para que hagamos un recuento de toda tu vida, Pastor. Te vemos bastante pequeño allí. ¿Cómo nace todo allí en Venezuela, en Maracay? Bueno, todo nace primero con la pasión siempre hubo la pasión por los motores, ¿no? Por la velocidad. Gracias a que mi familia está involucrada en la actividad de venta de carros. Entonces, claro, nací en un concesionario, ¿no? Crecí en un taller mecánico, viendo muchísimos carros. Lo que se hablaba en mi casa era de carros. Pero me gustaba mucho también la bicicleta, ¿no? Tan solo con la edad de 4 años comencé a correr BMX, que es bicicross. Y de verdad que me iba muy bien. Creo que, si mal no recuerdo, fui subcampeón nacional en aquella época, 89 y 90. Pero la pasión verdadera era una moto, ¿okay? Lo que más me gustaba era una moto. Y de hecho, siempre anduve en moto desde muy pequeño, ¿no? Y desde muy pequeño también aprendí sin rueditas, ¿no? Entonces, no sé, me encantaba estar en moto. De hecho, tenía una moto que se ve allí y estaba todo el día en una moto. Apenas salía del colegio era la moto. Y me encantaba, no solo por la carrera en sí, pero sí me gustaba manejar la moto y lo manejaba muy bien, de verdad que sí. Y luego surge, bueno, primero tengo la dicha de haber nacido en Maracay. En Maracay está el circuito principal de Venezuela, de karting, ¿no? Y entonces está en una parte muy céntrica de la ciudad y por supuesto que cada vez que pasaba por allí, pues la atención era hacia el circuito. Mi papá me llevó a una carrera un día, pero era muy chico, era muy pequeño y no podía correr o practicar. Entonces eso me quedó como
¿sabes? Como cuando te muestran el caramelo, pero no te lo puedes comer. Y siempre me quedó en la mente lo de ir a esa pista y los carritos de carrera, y se me quedó grabado. Hasta que un día, pues, nos hacen una invitación para el circuito, la cual asistimos y me prestan uno, ¿no? Para dar unas vueltas. Y desde ese día, pues, más nunca paré. Me encantó, me encantó, me apasionaba ver nada más la parte mecánica, los motores, el ruido, los sonidos, saber que tenía que competir con otros pilotos. De hecho, cuando comencé, yo tenía 7 años y no tenía categoría, ¿okay? De niños de esa edad, entonces me tocó correr con niños de 10 años más o menos, 10 y 12 años. No comencé en un minicar, como es normal que comiencen, que es el karting más pequeño para los pequeños. Comencé en un karting normal. Me costó muchísimo porque quizás lo hacía muy bien, pero no contaba con la edad y la destreza que tenía un niño de 11 o 12 años. Entonces me costó muchísimo llegar al nivel que tenía un niño de 12 años. Eso lo vemos hasta en los colegios, ¿no? Nunca uno de 7 puede estar con uno de 11 o 12. Entonces imagínate, para mí yo los veía igual. No, nunca vi esa diferencia de edad ni de tamaño. Lo que sí recuerdo es que apenas de la... ¿Me oyes? Sí, perfecto, pastor, te escucho. Sí, lo que sí recuerdo es que apenas después de unas cuantas carreras, creo que a la tercera carrera, ya había conseguido mi primera victoria, ¿no? Y eso me dio mucho de qué hablar porque a mí mismo, como mucha confianza, porque veía que los niños tenían tiempo corriendo, ¿verdad? Tenían mucho tiempo corriendo, tenían experiencia, eran más grandes que yo, y yo a mí mismo me dije, ¿sabes? Pues puedo ganar. Luego, dentro del karting, ese era mi pasatiempo, mi deporte, mi diversión, se convirtió en parte de mi vida. Y poco a poco, bueno, con siempre fui creciendo como atleta, como persona, ¿no? Y siempre había un objetivo, y ese objetivo simplemente era ganar, ¿no? Ese objetivo simplemente era ganar, ese objetivo era, por encima de cualquier dificultad, yo quería llevarme ese trofeo a mi casa. Y así lo fui acumulando y así lo fui demostrando y así fui adquiriendo más confianza en mí mismo. Mi familia siempre me apoyó, como lo dije al inicio de esta transmisión, ¿verdad? Y sabíamos que había que hacer una montaña, pero que era granito a granito, ¿okay? Y esa montaña la hicimos, pasaron muchísimos años y nunca en ningún momento pensamos en que no podíamos lograr. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y mi misma familia me daba ese empuje y esa motivación que puede tener un atleta o cualquier persona que se trace una meta y que sea apoyado por su entorno inmediato. Muy bien. Pastor, discúlpame, ¿me estás escuchando bien en este momento? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Es que pareciera que se nos hubiera caído un momento la señal. Te pedimos que nos des 30 segundos
Porque si tú me Perfecto. confirmas que estamos ok ahí, creo que ya estamos retomando. ¿Estás viendo nuestra imagen también, Pastor? No, Ok, dame un segundito. Estamos cuadrando aquí en vivo. Ok. A ver, Pastor. Lo importante es que me estás escuchando, ¿verdad? sí, perfectamente. Listo, Pastor. Yo te voy a ir apoyando con las imágenes que vamos viendo en pantalla. Y bueno, Ok. importante el recuento que nos haces porque fue cómo inició esto, cómo el karting comenzó a formarte y a brindarte esa mentalidad ganadora. Aquí estamos viendo ya unas imágenes de la Fórmula Renault. ¿Cómo fue ese paso a esta categoría, Pastor? Mira, eso fue en el 2002, si mal no recuerdo. Después de haber hecho una gran trayectoria en karting, prácticamente me volví un profesional en el área de karting, ¿no? Comencé apenas un niño, ya tenía 17 años, o sea que pasaron 10 años corriendo a un nivel bastante alto, con varios mundiales, varios campeonatos europeos, en fin, tenía muchos kilómetros con equipos de punta en Europa, ¿verdad? Eh, ya llegaba el momento de hacer un salto si queríamos continuar con nuestro objetivo, que era la Fórmula 1. Ahora, en ese momento, bueno, se presentan muchas dificultades. La primera, la dificultad económica, que representa hacer ese salto, ¿no? Y bueno, mi familia me apoyó muchísimo, conseguimos algunos recursos, ahora sí te veo, Perfecto, muy bien. conseguimos algunos recursos con algunos sponsors. Eh, la primera carrera que hice, la ganamos. Y eso me dio muchísima, aún más confianza de seguir luchando y de saber de que estaba todo en mis manos para poder lograr el objetivo. Entonces, sí, me recuerdo que la primera carrera la gané, el primer campeonato, que era el campeonato invernal de Fórmula Renault 2000. En aquella época, 2002, pues lo dominé absolutamente. Y bueno, luego en 2003 y 2004 hice parte del campeonato italiano europeo y europeo. Eh, no había muchas carreras que coincidían. Entonces, lo importante era agarrar experiencia, muchísimos kilómetros y hacer la mayor cantidad de carreras posible. ¿Okay? Entonces, no participaba en los dos campeonatos como tal porque coincidían los mismos fines de semana. Pero las carreras que no coincidían, podía hacer los dos campeonatos. ¿Okay? Entonces, se hizo mucho kilometraje, se fundaron bien unas bases de experiencia, de preparación, en una categoría relativamente importante y también al mismo tiempo accesible en cuanto a costo, ¿no? Entonces, tratando de sacar provecho de que estaba en esa categoría, de que estuve en un muy buen equipo y sacamos ese provecho para fundar esas bases lo más sólido posible. ¿Okay? Además me hice un nombre porque gané varios campeonatos. Creo que en 2 años gané 3 campeonatos, 2 invernales y uno, el campeonato de Fórmula Renault Italia, que era el campeonato más difícil de Fórmula Renault de toda Europa, inclusive más duro que el campeonato europeo por la cantidad de pilotos. Me recuerdo que en algunas carreras, como en Monza o Spa-Francorchamps, en la arrancada éramos entre 48 y 52 pilotos. Una grilla ¿Okay? Y bastante recuerdo haber nutrida, ¿no? dominado esas carreras con, no fácilmente, pero sí recuerdo haber dominado bastante en esas categorías. Y bueno, de allí fuimos progresando, como ya tú bien sabes, que es complicado por el tema de ahora qué categoría vamos, ¿no? Teníamos que tomar lo mejor que se pudiera, pero siempre revisando el área del presupuesto. A veces no estuve con los mejores equipos porque eran los equipos más costosos, ¿okay? Entonces tenía que correr con lo que tenía y eso me hacía más fuerte y nunca me hizo falta o nunca
me quejé o me arrepentí de no haber estado con otro equipo, sino, bueno, esto es lo que tengo y ahora me toca ganar con esto. Y así era, yo siempre estuve muy rápido, inclusive cuando cambiaba de categoría siempre estuve entre los primeros. Cualquier prueba invernal que se hiciera, estaba entre los primeros tres o en los primeros. Se me daba muy fácil y al mismo tiempo de que se me daba muy fácil, pues era mi pasión y era mi objetivo. Pastor, cuando los latinos llegan a Europa, realmente el proceso es bastante difícil y creo que también eso ayuda a formar el carácter y la mentalidad de cada uno. ¿Cómo fue en tu caso llegar por primera vez al viejo continente y afrontar pues todas las dificultades? Muy difícil, de verdad que sí, muy difícil porque, bueno, primero el idioma, segundo la cultura, el clima, la comida, un cambio muy drástico, impactante para un niño, porque llegué, tan solo tenía, no sé, 12, 13 años más o menos, y de verdad que ese proceso de adaptación costó muchísimo, pero siempre estaba el norte allí, siempre estaba el objetivo. Entonces, prácticamente nada de lo que pasara podía interrumpir ese norte. ¿Okay? Esos eran factores externos y había que pasar por eso para poder llegar al norte. Entonces, llegué a casa de algunos amigos o de algunos equipos, viví en equipos. Recuerdo que las primeras veces que comencé a quedarme solo en Europa, pues no tenía, era menor de edad, no tenía carro y tenía que utilizar una bicicleta para ir a comer o para ir al supermercado, para ir a hacer una pequeña compra. Y de resto, pues estaba en un taller con mecánicos, hablando del tema, discutiendo, aprendiendo. Y creo que eso hace una gran diferencia con el resto de los pilotos. Ahora, también eres visto de otra manera, tienes muchas desventajas. Mira, un piloto europeo va a correr el fin de semana y el lunes está en su escuela y durmiendo en su cama. Nosotros los latinos, pues, esa parte nos cuesta mucho, que es un desprendimiento total de nuestra familia, un desprendimiento total de nuestro entorno en sí. Luego, bueno, siempre es latino, ¿no? Siempre es latino en Europa y tienes que ser muy fuerte, ¿verdad? Ser muy fuerte, porque recuerda que siempre estás corriendo en casa de otro y nunca corres en tu casa. Entonces tienes que ser muy fuerte para tratar de que todos esos obstáculos no dominen el área mental, ¿ok? Y no te aparten de tu norte y tu objetivo. Entonces sí, recuerdo que fue extremadamente duro adaptarme a las nuevas exigencias, adaptarme a una nueva cultura, un nuevo idioma en general, pero nada de eso en ese momento estaba feliz, al mismo tiempo estaba feliz. Quizás en las noches podía llorar, extrañaba por nostalgia a mi familia, pero en el día la sonrisa era increíble de poder estar cerca de mi mundo y de lo que me apasionaba y me apasiona en sí. Bueno, pastor, pues un testimonio fiel de que sí se puede, que a pesar de los obstáculos que nos ponen a los latinos, en muchas ocasiones, tú bien lo dices, si un piloto europeo va y duerme en su casa, pues a veces es un problema menos, pero creo que eso forma muchísimo el carácter y te hace ser más valiente y tener un mayor coraje para lograr los objetivos. Y bueno, un testimonio como el tuyo es totalmente real y que es posible. Muy bien. Sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, no solamente un piloto latino, sino cualquier piloto porque hay que arrancar desde la base del deporte. ¿De dónde nace el deporte? En Europa. ¿Okay? Los equipos ¿de dónde son? Son europeos. ¿Okay? La prensa que domina este deporte, ¿de dónde es? También es europea. Entonces, son muchas variantes, quizás no que están en tu contra,
pero son obstáculos que tienes que saber dominar y superar. Sin duda, pasó. Bueno, y aquí tenemos el primer test de Fórmula 1, el primer acercamiento a la máxima categoría con el equipo Minardi. Cuéntanos cómo se dio todo eso para llegar a esa posición. Gané el campeonato de Fórmula Renault 2004, ¿okay? Un campeonato muy importante, el que ya había puesto a Kimi Raikkonen en Fórmula 1, Felipe Massa también, en un campeonato, el campeonato que estaba de moda en el momento, donde veían quizás las jóvenes promesas tenían que pasar por el Fórmula Renault, en la categoría de moda, ¿okay? Una vez fue el Fórmula 3, en mi época fue el Fórmula Renault, ¿okay? Gané ese campeonato, me gané ese test, ¿okay? Esa prueba en Minardi, eran varios pilotos que estaban probando en varios días. Cuando me tocó, pues creo que después de 2 días de pruebas que estuve ahí mirando a los otros pilotos, la data con los ingenieros, es una prueba que preparamos muy bien. En ese entonces no existían simuladores, las pistas se conocían con el carro en la pista, las pruebas se hacían con el carro en la pista, no había nada, no había mucha ayuda como la que hay hoy en día, ¿no? Entonces, quizás vengo de esa escuela de tener el feeling y adaptarme rápidamente a un carro, porque fue lo que vine haciendo desde niño en las distintas categorías. Nunca podía saber lo que me esperaba antes de sentarme en el carro y probarlo. Entonces me adapté extremadamente rápido, creo que en 2-3 vueltas ya estaba en el ritmo de los tiempos que los pilotos expertos, y recuerdo que en una de esas tandas que paramos, montamos neumáticos nuevos y bajamos un poco la carga de gasolina, estuve entre los pilotos más rápidos, quizás el más rápido, no recuerdo muy bien, pero estaba entre los más rápidos. Tenía apenas 19 años y habían pilotos muy expertos, ¿okay? Y con mucha experiencia. Fue un momento muy especial para mí porque es como que me dijo a mí mismo, bueno, prepárate porque esto es lo que puede venir en el futuro, ¿okay? Y una diferencia brutal entre el Fórmula 3000, que era el que estaba probando anteriormente de esta prueba, el Fórmula Renault, que acababa de ganar la temporada, y de verdad que la diferencia fue impactante. Aún estaban los motores V10, se utilizaba una goma acanalada, ¿okay? Todavía en Fórmula 1. De verdad que fue un impacto grande desde el punto de vista del pilotaje y de que quizás no me esperaba que un carro fuera tan potente. El Minardi era difícil de manejar, no era el carro con más carga aerodinámica que había en la Fórmula 1 ni el más eficiente, era bastante difícil de manejar y como te dije, me adapté muy bien, saqué el provecho máximo de ese carro y disfruté mucho todas esas vueltas que di ese día. De verdad que sí, disfruté mucho y como te dije anteriormente, eso me sirvió para prepararme mejor para lo que iba a venir en el futuro. Muy bien, Pastor. Y bueno, aquí ya das el salto a World Series, ¿verdad? 2005. Sí, 2005 di el salto a World Series, hice pocas carreras, tuve un problema en Mónaco, una suspensión creo que de 3 o 4 carreras, bastante injusta y por un error de los comisarios, que lo vemos a diario, no es algo nuevo, pero el latino estaba ahí para pagar las consecuencias, ¿no? Y quizás se escudaron con el latino, pero son cosas que siempre te hacen más fuerte y nada de eso pudo separar mi enfoque por el norte que tenía desde que llegué a Europa. Luego en el 2006 cambio de equipo, siempre en la World Series, porque como no había hecho el campeonato completo en el 2005, entonces decidimos, ahora sí vamos a hacer el campeonato bien. La World Series es una categoría
de mucho prestigio en ese momento. Vamos con el equipo Draco, el mejor equipo en las categorías menores donde he podido estar, un equipo italiano con mucha historia, trayectoria, quien me enseñó no solamente a ir rápido, porque eso lo aprendes en la pista, ¿no? Pero sí me enseñó la parte técnica, la parte teórica, ¿verdad? Que no es que desconocía, pero no la conocía a profundidad. Y este equipo de verdad que se dedicó mucho a enseñarme, había un buen feeling, una afinidad increíble y me prepararon para seguir adelante. Y pudimos ganar muchísimas carreras, era el más rápido de la temporada. Quizás el momento más importante como atleta, ¿ok? Porque ahí el muchacho rápido que había ganado algunos campeonatos, ahí ya se volvía un piloto profesional listo para más. Muy bien, Pastor. Bueno, aquí ya vemos algunas imágenes de GT Open, competiste en algunas categorías en esos años intermedios. Sí, también a veces, como te digo, no existían los simuladores, o si existían, eran simuladores que tenían los equipos de Fórmula 1, eran extremadamente costosos, y en ese momento nosotros no nos lo podíamos permitir. Y era una desventaja muy grande. ¿Por qué? Porque en GP2 habían pilotos que eran tercer piloto o pilotos de pruebas de escuderías de Fórmula 1. Entonces ellos sí tenían acceso a todos los simuladores y a toda la data que puede tener un equipo para preparar una carrera. Entonces nosotros no, nosotros después que fui a Fórmula 1 me di cuenta y dije, wow, o sea, demasiado hacía, estaba prácticamente, llegaba ciego en las pistas y con todo eso podía ganar o estar entre los primeros, comparado con los otros que tenían mucha información, mucha data y además habían rodado en un simulador profesional. Entonces, a veces teníamos algunas carreras que se hacían antes de la carrera de Fórmula 1 o de GP2, que eran en GTs o en otras categorías, y bueno, no, algunos pilotos de GP2 la hacían, pero no era de manera profesional, sino simplemente para ir a conocer el circuito y preparar mejor la carrera. Muy bien, bueno, después das el salto a la GP2, donde marcas varios récords. De hecho, no estoy seguro si todavía siguen vigentes el récord de victorias en una temporada, no estoy seguro, pero en su momento lo marcaste. ¿Y de qué forma pasó? Sí, fue un momento bastante difícil porque, sabes, tú nunca fue frustrante, pero muchas veces veías pilotos que nunca o sea, que nunca me pudieron ganar, que tenían habilidades inferiores a las mías y podían ir a la Fórmula 1 con facilidad. Entonces, para un atleta eso, para digerirlo, es bastante difícil. ¿Ok? Entonces vas aprendiendo que hay política detrás y que hay otros factores, que no es solamente ir rápido, ganar carreras o campeonatos, sino que hay otros factores que se escapaban de mis manos en ese momento. Entonces, Maldonado tenía que ganar para poder ir a la Fórmula 1. ¿Pero ganar de qué manera? No ganar y ganar. Tenía que ganar todas las carreras del campeonato porque si no, ¿sabes? No era suficiente. Entonces tenía que vivir con muchos obstáculos, que no era simplemente ganarle al resto de los pilotos que eran muy profesionales y bueno, sabemos que es el filtro antesala a la Fórmula 1. ¿Okay? Muchas veces hay pilotos que dan el salto desde otras categorías tempranas, pero no era el caso, porque siempre son o hijos de ex pilotos de Fórmula 1, o tienen contactos, o se pueden comprar un equipo. No era mi caso. ¿Okay? Entonces tenía que hacer toda la escuela grado a grado. ¿Okay? Y en cada escuela tenía que ganar. Y así fue. Hoy en día podemos decir que no ha habido una categoría donde he estado que no haya podido ganar. Ganamos muchísimo en GP2. Creo que mi segunda carrera apenas como novato la gané en Mónaco, que era el circuito más difícil de la GP2 porque hay muy pocas pruebas,
tienes media hora de prueba, media hora de clasificación y directo a la carrera. Gané, teníamos en esos años, habían ex pilotos de Fórmula 1 en GP2, con mucha experiencia, con muy buenos equipos, que conocían las pistas mejor que yo. Y como te dije, eso no, sabía que me tenía que medir con gente con más experiencia que yo, pero no era nada diferente a lo que venía, a lo que estaba acostumbrado desde que comencé. Así fue desde mis comienzos, ¿no? Medirme con gente con más experiencia que yo, inclusive con diferencia de edad grandes, que claro, cuando eres un adulto no hay diferencia, pero cuando eres un niño sí. Y pues ganamos ese campeonato dominado completamente de 10 carreras que duraba la temporada, pues gané 6 y las otras no es que no las gané, o sea, estaba en el podio. Hicimos muchísimos puntos, las ganamos faltando 2 carreras para que terminara la temporada. Y fue una de mis mejores temporadas, tenía la experiencia necesaria, contaba con un equipo apenas nuevo, debutando en la categoría, un equipo nuevo, sin la data ni nada. Fue una apuesta bastante grande, pero era el único equipo que en ese momento no necesitaba un presupuesto grande, ¿okay? Los equipos que ganaban y los equipos como ART o otros de Barwa, me recuerdo que era un buen equipo. En fin, había muchos equipos muy buenos y como eran muy buenos y tenían un palmarés, pues los presupuestos eran increíblemente altos y nosotros no contábamos con esos presupuestos. Fue un momento difícil en mi carrera porque ya tenía 23, 24 años. Teníamos que conseguir los resultados esperados. Estaba la interrogante del equipo, ¿okay? De que si podíamos contar con un carro competitivo, primero que todo, y después, una vez que fuera competitivo, consistente en cada una de las pistas. Y de verdad que se trabajó mucho en la pretemporada. Tuve un ingeniero increíble, brasilero, que es el ingeniero Costa, el cual de verdad que nos compenetramos muchísimo con Roberto, y además todo el equipo estaba conmigo, ¿okay? Se dieron cuenta que podían ganar, inclusive debutando en una categoría tan prestigiosa como la GP2, y así fue, dominamos con serenidad, tranquilos, hacíamos nuestro trabajo, cada quien, había una armonía increíble. Y prácticamente, bueno, cuando te sientes bien en el equipo y cuando el equipo se siente bien, todo viene saliendo automáticamente. Muy bien, Pastor, antes de entrar a la fase de Fórmula 1, vamos a leer los mensajes de nuestra gente, de toda Latinoamérica que está a esta hora con nosotros. Te saluda Tony Castañolo desde Argentina, Santiago Morales. Muchas preguntas obviamente sobre ese Gran Premio de España que ya vamos a entrar en detalle, porque pues nos encantaría que nos relataras todo lo que sucedió desde el momento que llegaste allí al circuito de Cataluña hasta que termina ese gran domingo, Pastor. Ya en un momento pues vamos a leer esos comentarios. Silvia Coates, como te decía, la tía de Juan Pablo, está muy presente acá, te envía muchos saludos. Está por aquí Roberto Capdeville desde México, desde Tokio está Alberto Rivas, todos enviándote mensajes muy positivos. José Ignacio, saludos a todos. Muy y bien, gracias por acompañarnos. Así es, José Ignacio Garrido, dice uno de los mejores pilotos del mundo, viva Pastor Maldonado. Jorge Eduardo Vargas te dice, ¿cómo olvidar las notas del Gloria al Bravo Pueblo por primera vez en la F1 con la tricolor de las estrellas en lo más alto del podio? Para los colombianos que hemos vivido en la frontera es un himno muy especial y que también sentimos esa victoria como propia. Abrazo, Pastor y gente. Claro. Así claro es. Que sí, igual sentíamos nosotros, bueno, las victorias de Juan Pablo en Venezuela. Sin duda, así es. Y además Colombia y Venezuela son países hermanos, prácticamente solo nos divide una frontera. Pero... así es, solo nos divide una frontera nada más, pero somos pueblos hermanos.
Bueno, Martillo Sí, Racing, señor. muy buenos días, qué buen invitado y estamos aquí presentes con Pastor. Bueno, todos admirando también ese back que tienes, que te respalda ahí. Un privilegio, Pastor. Muy bien. Gracias. Isa Sí. Mendoza, saludos a Pastor, a todos los amigos. Estamos en Puerto Vallarta, México. Y bueno, ahí siguen entrando más y más personas. Marta Gómez, mil bendiciones para Pastor Maldonado. Tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela en Los Próceres. Cordial salud. Bueno, ya vamos a seguir leyendo, Pastor, todos los mensajes muy especiales contigo. Bueno, Pastor, en la época de GP2, ¿en qué momento llega el contacto de Fórmula 1 en el que dicen, bueno, Williams puede ser el equipo? ¿Existían de pronto otras opciones? Mira, desde que entré en GP2 siempre hubo contacto con la Fórmula 1 porque fui extremadamente rápido. Eh, Como te dije, la segunda carrera que hice como novato la gané, ¿ok? Y hubo contacto con varios equipos en ese momento, ¿ok? Solo que las cosas no se daban tan fácilmente, no contábamos con el apoyo económico necesario para estar allí. Estábamos haciendo un gran sacrificio inclusive para terminar las temporadas en GP2, ¿no? Yo soy muy afortunado porque siempre costó menos para mí, por mi talento. Entonces, eso era una gran ayuda que tenía de los equipos que apostaban a ganar y permitirse de rebajar mucho los presupuestos. Y así fue desde mi comienzo en la Fórmula, ¿okay? Desde el Fórmula Renault 2000 en adelante. Eh, siempre hubo contacto. De hecho, yo cuando estaba en el 2005 fui piloto de desarrollo ya de Renault, donde compartía en la fábrica, ya tenía contacto directo con el Fórmula 1. ¿Okay? Los años de Fernando, iba a las carreras, estaba siempre en la fábrica, entrenando, siempre hubo un contacto directo. Lo que no, lo que se hizo difícil fue concretar, ¿verdad? Ese salto a la Fórmula 1, por muchos motivos, ¿okay? Por muchos motivos. Quizás no contaba con los contactos adecuados para estar allí, ¿ok? Y de eso te das cuenta cuando estás en la Fórmula 1, de quién tiene en manos los pilotos que van a entrar y los pilotos que están aquí. Son muy pocos. Luego, como te dije, patrocinio, presupuesto, y luego que un piloto siempre es un producto, ¿okay? Ante todo es un producto. Y venimos de países que no tienen la cultura del automovilismo como la hay aquí en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, a la manera estadounidense, que es diferente a la europea, pero hay una cultura, hay una pasión. Nosotros estamos acostumbrados a ver el deporte, a mirarlo, a apreciarlo, más no a vivirlo, ¿okay? Entonces, eran otros obstáculos por los cuales también me sometí. Tuve que ir creando un nombre, ¿verdad? Como producto, no como piloto, porque el piloto siempre estuvo. Un nombre como producto, ir consiguiendo patrocinios de empresas importantes, tanto privadas como públicas. Y llegó el momento, pues, de concretar un proyecto como tal. Un proyecto súper ambicioso, un proyecto extremadamente bonito y positivo, porque no contaba solamente con Pastor Maldonado en un equipo de Fórmula 1, sino con un país en la Fórmula 1. Y eso era lo bonito de ese proyecto. Pastor Maldonado pues se volvió quizás una referencia en el país. Todo el mundo hablaba de automovilismo y lo relacionaba conmigo. Entonces se fue creando la expectativa, ¿verdad?, de todo un país, de que ahora sí ha ganado aquí, ha ganado allá, ahora lo queremos ver en la Fórmula 1.
Y bueno, con mucho trabajo, ¿verdad? En equipo, teníamos un equipo trabajando muy duro con nuestros patrocinadores, eh, haciendo lo posible y lo imposible para poder lograr y contar con todos los requisitos para estar allí. Bueno, llegó el momento de dar el salto. Afortunadamente di el salto con un equipo histórico, con un equipo de mucho nombre, pero también no era el mejor momento de ese equipo. Así es, Pastor. Llega ese 2011 donde estaba equipado ese Williams con motor Cosworth, que no era el más potente, sí era el más económico, pero no ayudaba para nada a conseguir los objetivos. Bueno, obstáculos que se tenían que superar. Y claro, venía acostumbrado a las categorías monomarca, donde el carro era igual al del vecino, al del otro equipo. Claro que el mejor equipo siempre gana, pero por lo menos teníamos las mismas herramientas. ¿Okay? Entonces fue un choque muy grande el ir, presentarme a una carrera y saber de que no podía competir ni siquiera para un podio o para algunos puntos. ¿Por qué? Por muchos motivos. El motor era la base del problema, pero había otros problemas también. Gracias al motor, bueno, no podíamos utilizar la parte electrónica para sacarle provecho a la aerodinámica. Por ejemplo, en aquellos años se utilizaba el blowing diffuser, que era los tubos de escape que soplaban siempre, ¿no? Por debajo del suelo. Y esto hacía un efecto increíble en el agarre en las curvas de carro. Nosotros no contábamos con ese agarre extra que venía de soplar los gases del motor caliente por debajo del suelo, un efecto aerodinámico. Entonces, ahí nacen algunos problemas, no tenemos cómo desarrollarlo porque el motor no contaba con la electrónica necesaria, había que gastar mucho dinero para desarrollar esa área electrónica en el motor, y así sucesivamente. Entonces fue un año bastante complicado. Lo positivo del año era que tenía como compañero de equipo a Rubens Barrichello, el piloto más experto de la Fórmula 1. Uno de los mejores pilotos que ha podido tener la Fórmula 1. ¿Okay? No solamente en cuanto a resultados, sino también una gran persona, un gran atleta, muy competidor, ¿okay? con mucha competencia, que le encantaba medirse con los más jóvenes, ¿okay? Y conmigo no fue la excepción. Disfruté muchísimo con él, aprendí más que nunca, más de lo que se puede aprender de cualquier piloto, gracias a su experiencia. Y bueno, en algún momento también fui más rápido que él, que era lo único que se podía hacer esa temporada. Bueno, Pastor, allí en 2011 te conocí y estuve en una carrera muy especial que fue el Gran Premio de Mónaco, que se te daba muy bien y estabas en una excelente posición para lograr el mejor resultado iniciando tu temporada. Pero pues llega Luis y arruinó esa opción. ¿Qué recuerdas de ese día? Sí, un momento desagradable porque mira, llegamos a Mónaco y Mónaco era mi circuito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque había ganado en todas las categorías. Había ganado con facilidad. Entonces, recuerdo que en su momento Rubens me dice, bueno, aquí quiero verte manejando porque quizás voy a aprender algo. Y sí, todos los pilotos y todos los equipos sabían que aquí yo tenía algo más, ¿ok? Y tenía algo más por la simple razón de que el carro cuenta menos, ¿ok? La aerodinámica cuenta menos porque las curvas son mucho más lentas. El asfalto es resbaloso. En fin, es una pista muy particular que no la ves a lo largo de la temporada. Y sobre todo hay que arriesgar. Hay que tener un cálculo en las medidas del carro increíble porque estás en el medio de las paredes a velocidades bastante altas. Entonces, así fue, fui muy rápido. Clasifiqué entre los 10 primeros, creo que venía de quinto en ese momento, adelante, entre los primeros, haciendo una carrera muy, muy positiva, muy conservadora, y tan solo faltando una o dos vueltas, no recuerdo bien, Luis
trató de superarme. Sabemos que en Mónaco es casi imposible, no sé por dónde quería pasar. Y se acabó la carrera. Accidentes de carrera, cosas que pasan. Era un error de Lewis. Fue un momento negativo para mi carrera porque quizás en ese momento, quizás era la única oportunidad de agarrar muchos puntos para el equipo, que eran necesarios porque estábamos peleando por una posición más en el campeonato y era necesario porque eso nos iba a dar más dinero para la próxima temporada. Rubens no estaba entre los primeros, entonces esos puntos eran bastante necesarios. Y luego, bueno, era mi primera vez puntuando en Fórmula 1 y eran unos puntos muy importantes. Luego, bueno, como te dije anteriormente, son cosas de carrera que suceden a diario, un error. Y ya, un error y mirar hacia adelante, se escapó esa carrera. Ya, seguimos positivos y mirando siempre hacia adelante. Sí, hubiera sido un panorama totalmente diferente con esos puntos, Pastor, pero ¿crees que de pronto se hubiera cambiado en algo el resto de la temporada o simplemente se trataba de un circuito especial? No iba a cambiar absolutamente nada, lo que podía cambiar era quizás una posición más en el campeonato de equipos, ¿ok? Y cambiaba unos cuantos millones de dólares para la siguiente temporada, claro, para el equipo, pero eso nos ayudaba a tener un poquito más de personal, a gastar un poco en el desarrollo del carro y era verdaderamente necesario en ese momento por lo que se vivía dentro del equipo. ¿Okay? Era lo único que podía cambiar, pero luego, bueno, se hicieron algunos puntos, creo que en Spa hice mi primer punto, muy difícil porque era una pista extremadamente rápida y donde el Cosworth tenía sus dificultades, pero lo logramos. El objetivo no era, por lo menos el primer año, irnos con unos puntos, y era la peor temporada de la historia del equipo. Entonces, de verdad que ese punto fue muy grato. Me recuerdo que todo el equipo salió a aplaudir porque habíamos trabajado muy duro y porque de verdad lo merecimos. Bastante luchado, Pastor. Bueno, termina la temporada 2011 e inicia la 2012 ya con otro panorama, otra sensación y además bastante competitivo. Hablemos de todo lo que pasó en 2012 y hagamos énfasis, por favor, en ese Gran Premio de España que ya lo vamos a ir ilustrando. El cambio más grande fue el motor Renault, ¿ok? Se vivía un buen momento en el equipo porque respiramos un poco de historia. El equipo tenía una historia increíble, Williams-Renault, ¿ok? Esos años para el equipo fueron muy positivos, ¿no? Y bueno, se tenían muchísimas esperanzas en que volviera a ser así. Entonces, comenzamos la temporada, pero claro, todo cambio profundo, estructural, requiere de tiempo. El motor es una parte estructural del carro, ¿okay? Entonces tuvimos que rediseñar muchísimas piezas, entre ellas los radiadores, cosas que tomaban tiempo, ¿no? Y que sabíamos que iba a ser un proceso no inmediato. Y así fue. Sabíamos que teníamos un mejor carro, más eficiente aerodinámicamente, ¿okay? Muy consistente. No era el carro que tenía más carga aerodinámica y el más eficiente, pero comparado con lo que se tenía en el año anterior, era un gran salto de calidad. ¿Okay? Entonces, bueno, carrera tras carrera, fuimos resolviendo algunos problemas, como te dije, de diseño, de adaptación al nuevo motor, y llegamos a Barcelona. En Barcelona llegamos y no éramos competitivos el día viernes en las pruebas, estábamos fuera de los 10 primeros, ¿okay? Pero sabemos que nosotros en Williams se utilizaba históricamente más gasolina que el resto, ¿okay? Estábamos un poco más pesados, entonces bueno, vamos a estar por ahí entre 10 y 12. Perdón, ¿Okay? te voy a hacer una interrupción cortita, Pastor.
Ya en el Gran Premio de Sí, Australia 2012 estabas exhibiendo un Williams más competitivo y venías en una muy buena posición iniciando la temporada. sí, creo que es esto, por ahí, Sí, estábamos estabas bien. ya teníamos un carro competitivo, como lo dije anteriormente, nos tocó resolver algunos problemas que se fueron presentando a lo largo de la temporada. Rupturas, yo creo que cometí un error en esa carrera y me salí en la última faltando 2 vueltas. Ujú. Eh, en fin, se nos presentaron varios obstáculos al comienzo de la temporada y llegamos ya veníamos de agarrar varios puntos, no sé si fue en China o en Malasia, no recuerdo muy bien. Pero llegamos ahí sabiendo que teníamos un carro que no era competitivo para ganar, era un carro que matemáticamente estaba hecho para estar entre el octavo y el doceavo. Ese era matemáticamente lo que podíamos lograr ese año. ¿Okay? Cuando nos iba bien podíamos estar de octavo, cuando nos iba mal estábamos de 12. O sea, esa era la posición de Williams. Eh, Llegamos a Barcelona y en las pruebas exactamente igual. O sea, estamos fuera de los 10 primeros, pero sabíamos que teníamos un poquito más de peso que los demás, entonces a lo mejor entre, no sé, décimo se iba a pelear por estar en la Q3, eso lo sabía. Pero de pelear a estar en la Q3, a estar en la pole, había una diferencia muy grande. Por ejemplo, creo que eran menos, alrededor de 1,5 segundos, 2 segundos. todo, se, todo estaba como funcionando a nuestro favor, pues llega en la madrugada del sábado, perdón, un paquete aerodinámico extenso, muy bueno, que tuvo que haber llegado antes y que tenía retrasos en el equipo. Este paquete aerodinámico llegó solamente para ser probado en la última prueba antes de la clasificación, ¿ok? No se tenía que haber corrido. Cuando vemos los resultados, creo que estaba entre los 2 primeros, segundos, en la prueba libre y que aún contábamos con un peso significante. Eh, Recuerdo en ese momento que terminó la prueba, todo el equipo reunido, la parte directiva, la parte técnica, para tomar la decisión si se corría con el paquete o no se corría con el paquete. Por supuesto, yo era uno de los que estaba en pro Obviamente. de que teníamos que utilizar eso sí o sí, pero la parte directiva, pues en ese momento no es que estaban muy contentos de poder utilizar eso por los resultados, sino que el equipo tiene unas reglas internas y tenían que enviar todo eso a ser revisado en la fábrica y la carrera siguiente quizás íbamos a poderlo utilizar. Por temas de seguridad Entonces, pasó, bueno, para garantizar sí, el material, me imagino. sí, por seguridad. Ujú. Tenía que, ya las piezas estaban homologadas y habían pasado por los test rigurosos de la FIA, ¿okay? Ok. Pero las normas internas del equipo decían que tenía que cumplir con un kilometraje y además tenían que ser revisados, sobre todo el área estructural, para que no sucediese ningún problema durante la carrera. Ujú. Teníamos una hora para decidir, no es que había mucho Wow. tiempo, ¿okay? Y en esa hora, entre esa decisión más el trabajo normal que tienes que hacer de descarga de datos, discutir con los ingenieros, preparar la clasificación se prepara en función de lo que vas a utilizar y en qué posición más o menos, por cuál posición vas, cuál es el target, ¿okay? Y en ese momento teníamos 2 targets, o la Q3, ¿verdad? O se luchaba por la pole. Entonces, eso hace una gran diferencia en cuanto a estrategia en gasolina, en puesta a punto y también en los neumáticos que se iban a utilizar. Entonces, era un desastre. Hasta que se tomó la decisión de utilizar ese paquete aerodinámico, fuimos a la clasificación. En la Q1 estuvimos adelante, en la Q2 estuvimos adelante, en la Q3 mejora un poquito al final Hamilton, pero no cumplía con el peso
requeridos, Que ¿no? quedó en mitad de pista, ¿no? Ni la cantidad de gasolina necesaria como reglamento. Entonces, bueno, nosotros también hubiésemos podido hacer ese tiempo si hubiésemos tenido menos peso y menos gasolina. La pole viene a nosotros, en ese momento, bueno, todo el mundo en el equipo extremadamente contento, un ambiente muy positivo, además se celebraron los 70 años, creo, de Frank Williams, o era el aniversario, mucha gente contenta, todo el equipo como diciendo, regresando, ¿sabes? Williams Renault regresó. Para la carrera todo el mundo decía, bueno, ahora es muy importante los puntos. No en sí la carrera, pero sí los puntos. Si es primero, mejor. Si es segundo, excelente. Si es tercero, muy bien. Si es cuarto, perfecto. ¿Por qué? Porque sabíamos que el ritmo de carrera no era no habíamos probado el ritmo de carrera con este paquete aerodinámico. Y nuestro ritmo de carrera era para estar entre el octavo y el 12º. Okay. Porque lo probamos el día viernes. Entonces teníamos como que la parte teórica sabíamos que no era nuestra posición real. Okay. Y también sabíamos que íbamos a tener que luchar bastante en pista. Porque había carros que eran más rápidos que nosotros. Y así fue. En la arrancada, toda la noche hasta muy tarde se estuvo analizando todo y cada uno de los escenarios que se podían presentar en la carrera como estrategia de los otros equipos. Y si ellos se paran en esta vuelta, y si se para el otro, y si Hamilton hace una sola parada, inclusive arrancando de último, muchas variantes que no solamente teníamos que cubrir a un piloto, teníamos que cubrir a varios pilotos. Y lo sorprendente es que en cada una de las estrategias posibles que teníamos ahí con el chico que se encargaba de la estrategia, en cada una de ellas nos daba a nosotros como ganadores. Y eso de verdad que nos motivó muchísimo, no solamente a ir por unos buenos puntos, pero sí a ir por la carrera. En ese momento mi ingeniero de pista principal era Chevy Puyola. Mucha confianza entre nosotros, de verdad que estábamos muy compenetrados y nos entendíamos fácilmente. Él sabía lo que me gustaba, él creía en mis habilidades y yo creía mucho en la afinidad que tenía ese hombre para poner a punto el carro. Y así fue, salimos a la carrera relajados, convencidos. Yo me dije yo mismo, bueno, esta es una carrera más para mí. Nada diferente a lo que había hecho en el pasado. En ningún momento pensaste, Pastor, que ese sería el día, ni siquiera la noche anterior, ningún pálpito, todo tranquilo, otra carrera más. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Tenía que ganar sí o sí. Nosotros, yo mismo me dije, bueno, esta es una oportunidad que se me presenta, que quizás no se me presenta más adelante. Porque sabía lo que tenía en las manos. El carro no era para estar en esa posición. Y nada, me concentré como lo hacía normalmente. Nunca había perdido una carrera saliendo desde adelante, ¿no? Esa era mi zona de confort. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que llevar el ritmo que lleva el líder. Y nada, arrancamos. Sabíamos que podíamos perder la posición en la arrancada porque el Ferrari arrancaba mucho mejor que nosotros por el tipo de embrague que tenían, era diferente. Traté de hacer una arrancada perfecta, fue la mejor de toda la temporada y inclusive así, bueno, no fue suficiente para mantener la posición, pero teníamos todo preparado por si eso pasaba. Y así fue, solamente tenía que seguir la estrategia. Íbamos a 2 paradas, todo el mundo, la mayoría de los pilotos fueron a 2 paradas, sobre todo con los que estábamos compitiendo. La sorpresa llega en la segunda parada, porque en la primera le decimos a todos que no estamos compitiendo por la victoria. En Barcelona, quien se para de primero tiene una ventaja muy grande. El degrado de la goma era excesivo.
Y además era el Pirelli, no sé si recuerdas todos los problemas que sucedían en carreras, que a veces el que iba de líder, inclusive en la última vuelta, podía estar fuera de los puntos, Así es. porque tenía, Una caída. tenía una caída enorme donde, donde hacía mucho blistering, que se levantaban los pedazos de goma. Y me recuerdo una carrera que era Silverstone, que inclusive perdían la banda de rodamiento y bueno, era un momento delicado con Pirelli y también con la puesta a punto que tú decidías tener en el carro, porque si eras muy agresivo con la goma, podías sufrir mucho. Y bueno, en la segunda parada, en la estrategia, de verdad que se confió mucho en mí, en cómo podía administrar yo el neumático, porque siempre ha sido uno de mis puntos fuertes. Eh, Pirelli había dicho el día anterior que la vida del neumático era de 18 vueltas. Nosotros paramos y nos quedaban 25 vueltas por hacer. En Barcelona, que es una diferencia bastante importante. Nadie se esperaba que yo iba a hacer 2 paradas, porque la matemática no daba. Claro. ¿Okay? Todo el mundo se imaginó que iba a ir por 3 paradas. Y así que Ferrari y Lotus se confiaron de que, Pastor tiene un degrado muy grande y va a 3 paradas. Entonces, eso me daba matemáticamente de tercero, segundo, si la estrategia salía bien. Cuando se dan cuenta de que no voy a parar nuevamente, anticipan un poco los planes, pero ya era demasiado tarde, creo que fueron unas 4 o 5 vueltas más tarde y ya era demasiado tarde, ya yo estaba en la punta, ya había recuperado varios segundos como se esperaba ya desde la estrategia y bueno, así lo mantuve hasta el final. Impresionante, Pastor. Una carrera totalmente estratégica y además una victoria limpia, ningún accidente, nada que te favoreciera, totalmente construida. Definitivamente era tu día. Sí, exactamente, porque hay muchas carreras que, bueno, chocaron los de adelante, o llovió, o entró el carro de seguridad, o X. Aquí fue una carrera bastante limpia, sin ninguna consecuencia. Y de verdad la ganamos porque fuimos los más rápidos e hicimos un trabajo increíble como equipo. Y un gran mérito, Pastor, porque además con 6 campeones en pista, pues imagínate, un triunfo impresionante. Y esta foto queda para la posteridad. En hombros, sí, señor. No solo por Fernando Alonso, el local, que además tuviste pues, el privilegio y el placer de ganarle en su casa, que también la casa de muchos venezolanos, porque hay una colonia inmensa allí, sino también con Kimi Raikkonen. Descríbenos ese momento, Pastor. Sí, un momento único del podio, ¿no? El podio de Fórmula 1. Ya había subido muchísimas veces al podio, a los podios de Fórmula 1, inclusive en Barcelona, pero en GP2. Y estar en lo más alto en Fórmula 1 como que dicen, bueno, ya me consagré. Pues, este era verdaderamente el objetivo, ganar. No es que era llegar a Fórmula 1 y ya. Porque si tú le preguntas a cualquier piloto, yo quiero llegar a la Fórmula 1 o yo aspiro a llegar a la Fórmula 1. Es ganar, ¿no? Y ahí pues una satisfacción personal muy grande y un orgullo. Y como dije anteriormente, es el momento donde te vienen muchos recuerdos de todos esos sacrificios que hiciste desde niño, ¿verdad? De toda tu experiencia, de todos los días difíciles y de todos los días buenos, de toda la gente que estuvo alrededor de ti y a veces también de quien nos confió en ti. Es un momento increíble, de verdad que es inolvidable ver a todo el mundo contento. Abajo del podio estaba gente de otros equipos que no estaban en el podio, ¿okay? Celebrando mi victoria. De verdad que fue muy bien recibida. Me felicitaron los dueños de los equipos, personalidades de la Fórmula 1. El mismo Bernie me entregó una placa en reconocimiento a mi victoria. En fin, de verdad que fue increíble el impacto que tuvo mi victoria. Inclusive me doy cuenta hoy en día que han pasado 8 años
y aún se habla de esa victoria. Y en estos 8 años, no sé cuántas carreras en total han pasado, donde ha habido un ganador, y quizás la gente no la recuerda tanto como mi victoria, y eso es algo que bueno, es especial vivir con un momento positivo en tu carrera como deportista. Sin duda, Pastor. Y si hacemos cuentas, si son 8 años y en promedio son 20, estamos hablando casi de 160 carreras, en las que prácticamente ningún equipo ha podido volver a lo más alto del podio. Está en el caso de Lotus 2013, pero es una circunstancia de inicio de temporada. Pero en Franca League, como lo hiciste, no ha existido ningún otro equipo que haya subido al podio de esa forma. Sí, exactamente. Entonces, de verdad que te das cuenta solamente cuando lo ves desde afuera, ¿no? Porque como dije, no hay tiempo cuando estás ahí adentro, estás envuelto en un mundo aparte que va muy rápido y que es muy ocupado y que no tiene tiempo ni para pensar, ¿ok? Y ahora que te detienes un poco y miras todos los logros que se han alcanzado, pues es una satisfacción personal muy grande. Así es, bueno, aquí también vemos un abrazo muy afectuoso de Fernando, sumándose pues a todos los reconocimientos que has mencionado de la gente de Fórmula 1. Muy bien. Bueno, y el festejo en el equipo, Pastor. Vemos aquí a un Frank Williams que, como lo decías, estaba en su cumpleaños, a toda la plana mayor, a Toto Wolff, en fin. Creo que algo reconfortante, además, después de 8 años sin victoria, la que consiguió Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Brasil. Sí, exactamente. ¿No? Y sobre todo porque prácticamente inesperada, porque tan solo un día antes no nos esperábamos llegar ahí y salir con una victoria, ¿no? La celebración momentánea, extremadamente positiva, el momento de energía que había en el equipo, ¿ok? Y de esperanza al mismo tiempo, de seguir por un buen camino, inclusive sabiendo las dificultades que se nos iban a atravesar en el futuro. Pero lamentablemente ocurrió un accidente dentro del garaje. Aquí lo tenemos registrado. Donde el chico que manipulaba la gasolina, pues tuvo un chispazo de corriente estática y todo el garaje se incendió. Y eso comprometió mucho la temporada porque perdimos gran cantidad de aparatos y equipos de computación, herramientas, en fin, perdimos muchísimas cosas del equipo, pero lo más impactante era ver a mi equipo, a gente de mi entorno, que se vuelve tu familia, ¿verdad? Luchando entre la vida y la muerte, en minutos. Increíble. ¿Okay? Eso fue un momento extremadamente doloroso y triste, porque creo que no merecíamos ese final del día, ¿okay? Entonces, bueno, son accidentes que pasan y que te van haciendo también más fuerte, ¿no? Recuerdo una foto en la que estás sacando a tu primo, Manuel. Sí, a Manuel. Impactante, ¿no? Qué choque emocional tan fuerte. Difícil momento porque había confusión en el equipo, ¿no? Manuel tenía un yeso en ese momento y no podía caminar muy bien. Entonces no me tocó pues que agarrarlo y sacarlo del garaje cargado. Y de verdad, bueno, es un momento que todo el mundo se perdió, no se veía nada, había muchísimo humo. Fue un incendio increíblemente, se propagó muy rápido y esa experiencia fue muy negativa. Caramba, Pastor. Bueno, y aquí tenemos una imagen en la fábrica con todo el personal, con todas esas personas que están trabajando unidas para lograr estos resultados. ¿Cómo fue ese momento llegar ahí a Grove, a ese momento? Ese fue uno de los momentos más especiales de mi estadía en Williams, esa llegada al equipo. ¿Tú estuviste? No. Yo siempre tenía una persona que me iba a buscar fijamente al aeropuerto, ¿no?
Yo iba antes de cada carrera y después de cada carrera. Estaba siempre en la fábrica. Entonces, yo conocía a todo el personal. Yo conocía a las 500 personas que estaban ahí. Yo comía con ellos, yo interactuaba con ellos, yo me iba a jugar billar con ellos. Entonces, había mucha afinidad en el equipo y como te digo, esa gente se vuelve tu familia. Entonces, en esa llegada veo que Williams había cambiado un poco su fachada, ¿no? Y la persona que me está trayendo al equipo, que me fue a buscar al aeropuerto, me dice, mira lo que hay ahí. Y en la entrada del equipo siempre estaba la bandera de Williams y Sada, con el logo, y la bandera inglesa. Uh-huh. ¿Okay? Eso no faltaba en la entrada de Williams. Y cuando volteo, en el medio estaba la bandera de Venezuela. Wow. Y a los lados estaba la bandera de Williams y la bandera de Inglaterra. Entonces eso de verdad que me impactó muchísimo y me llamó mucho la atención. Y cuando entré, estaba todo y cada uno del personal esperándome en el museo de Williams, que es un área del equipo espectacular. Es el mejor lugar que tiene Williams, ¿ok? Es un museo increíble, quizás el mejor museo que puede tener un equipo de Fórmula 1. Y todo el mundo estaba ahí, esperándome y también esperando unas palabras de mi parte, ¿no? Entonces se celebró, di mis palabras de agradecimiento por todo el apoyo, que se dieran cuenta de que sí se podía lograr y motivándolos a seguir trabajando en función de conseguir algo más grande, que el objetivo era el campeonato, por supuesto. Quizás no ese año, pero los años sucesivos. Y bueno, un día único. Honestamente, nunca me voy a olvidar de ese momento donde todo el equipo me esperó para recibirme con los brazos abiertos y celebrar conmigo y decir sus palabras, tomarse fotos, cargar la copa juntos. Y era todo el personal, no faltaba nadie. Excelente, pastor. Además que entre la cultura inglesa, Williams está muy marcada, ¿no? Entonces, para gran parte de ellos, pues qué orgullo. Exactamente. Por Williams se cortan las venas. Y lo hablaba en estos días con uno de tus colegas, y es que si tú vas al paddock hoy en día y pasas por todos los equipos, la Fórmula 1 es una familia, y muchos años tú ves las caras de los mecánicos o ingenieros de un equipo a otro, pero en Williams es un equipo que siempre ve las mismas caras, porque quien trabaja ahí ama al equipo, e inclusive si están atravesando momentos difíciles, no les importa, ellos son Williams y es una gran familia. Sin duda. Oye, pastor, volviendo a las anécdotas de ese domingo, recuerdo que la bandera de Venezuela no era la correcta y nuestro amigo en común Enzo Espano hizo el reclamo y a partir de ahí se corrigió. Y lo más importante, pues sonó por primera vez las notas del himno de Venezuela allí, ¿no? Eso honestamente no lo recuerdo. Sí, señor, te lo tengo Pero sí, presente. claro que recuerdo que sonó el himno. Por supuesto, suena siempre cuando el himno del que gana la carrera, del piloto, y también el himno del equipo. Claro. En ese caso fue el himno de Inglaterra. ¿Okay? Un momento increíble escuchar, bueno, un himno y ver a toda la gente. Mira, había banderas de Venezuela en toda la pista. No sé cuántos miles no solamente venezolanos, porque yo he visto banderas de Venezuela en China, en Japón, ondeando en las gradas, simplemente por las expectativas que tienen los seguidores y el seguimiento que tienen, ¿no? de seguir a su piloto. Y de verdad que esa vez en Barcelona, pues casi que había más banderas de Venezuela que de España. Sin duda, pastor. Sí, ese dato te lo dejo ahí. Se corrigió la bandera. Ahí mismo Enzo protestó y la FIA, toda la organización pidió disculpas y se actualizó a las 8 estrellas. Tenían la de 7. Entonces, ya eso queda para la posteridad, pastor, como dato. Muy bien. Bueno, pastor, ¿y cómo termina esa temporada 2012 después de esta victoria? Seguro prometía tener un rendimiento similar en otras carreras, pero ¿qué sucede?
No, no sucede nada diferente a lo que se tenía planificado, que era estar luchando entre el octavo y el doceavo posición. Lo que pasa es que mi victoria creó muchísimas expectativas y también mi velocidad en clasificación, en cómo yo me adaptaba al carro y en cómo yo le podía sacar más del 100% al carro, me puso muchas veces entre los tres primeros. Pero volví a la carrera y la carrera es la realidad. O sea, no podía ir más rápido de los carros que eran más rápidos que yo. Y se perdían posiciones. También tuvimos algunos problemas aerodinámicos en algún momento de la temporada, gracias a que llegó otros componentes aerodinámicos que nos hicieron perder el hilo. Pero recuerdo que al final de la temporada, una de las interrogantes era: ¿por qué no probamos el kit aerodinámico de Barcelona? Oye, pero ese kit no no se volvió a cumplió con el utilizar. kilometraje y está un poco viejo. Pero no importa, vamos a probarlo. Lo probamos, funcionó y volvimos a estar bastante competitivos a final de la temporada. Las últimas 3-4 carreras siempre estuvimos en los puntos y creo que la última estuve de quinto. Inclusive era una carrera para estar entre los tres primeros garantizadamente, pero en la primera vuelta se rompió el KERS. Entonces ese año de verdad que teníamos muchos problemas de fiabilidad y no sé, era muy difícil de concretar, ¿okay? el resultado final. Entonces se lograron muchas cosas, pero ya a partir de la mitad de la temporada, pues la concentración del equipo no eran las carreras actuales, sino lo que iba a pasar la temporada 2013. Se invirtió muchísimo, se trajo nueva gente en el equipo. No creo que fue la mejor decisión, porque un equipo que funciona bien nunca se puede tocar. Y las esperanzas eran extremadamente grandes. Cuando llegamos al 2013, en la primera prueba, la gran desilusión de ver un carro increíblemente lento, increíblemente con todos los errores que se pueden cometer. Caramba. En el diseño y en la construcción de un carro. ¿Y a qué debes ese cambio, Pastor? Si de pronto ya había una base que demostraba ser constante, ¿por qué un cambio tan radical para 2013? Bueno, habían cambios de reglamento también. Del blowing diffuser, se quitó el blowing diffuser, entonces eran tubos de escapes normales. Cuando yo gané eran tubos de escapes normales. Entonces vuelve una forma de tubo de escapes o de efecto aerodinámico que se llama efecto Coanda. Entonces teníamos los Coanda Exhaust, ¿verdad? Que era justamente en las salidas de escape de aire caliente, se hacía bajar por un tobogán ese aire y se iba a un lugar del suelo que generaba más carga aerodinámica. Y ese concepto ese año fue completamente equivocado en el carro, completamente equivocado. Teníamos más carga aerodinámica en la recta y menos carga aerodinámica en la curva. Íbamos muy lento en las rectas y extremadamente lento en las curvas. Entonces era un concepto completamente equivocado, y el cual no se reaccionó a tiempo. Y así es la Fórmula 1. El proyecto nació mal y terminó mal. Así es, Pastor. Bueno, y ahí termina el ciclo con Williams y pasas a Lotus. Sí, pasa a Lotus, un cambio radical de reglamento nuevamente, los motores híbridos, los benditos motores híbridos que tiene la Fórmula 1 hoy en día. Un desastre, porque el único motor que funcionaba era Mercedes en aquel momento. El resto de los motores pues presentaron muchísimos problemas de fiabilidad y también de potencia. Había una diferencia enorme en potencia. ¿Okay? Creo que la mitad de la temporada el carro estuvo siempre en el garaje o se rompía inclusive en el garaje. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a dar vueltas y a tratar de terminar carreras, ¿okay? Ya los otros equipos que tenían Mercedes pues habían evolucionado y nosotros no tuvimos tiempo de hacer ninguna evolución.
Así que fue un carro también horrible de manejar, con un concepto completamente equivocado, aerodinámico, también estructural, con el motor Renault muy pesado, no combinaba con el diseño del carro y no funcionaba. Tan sencillo como que no funcionaba, nada, absolutamente nada. Y fue un año muy negativo para Lotus. Además, se sumaron los problemas económicos para el equipo. El año 2000, ese año ni empezó ni terminó. Yo lo veo como un año completamente nulo, ¿verdad? No se pudo ni siquiera competir. Después viene el 2014, o el 2015, perdón, donde el poco dinero que tenía el equipo, pues decidimos irnos con el motor Mercedes, pero renunciábamos a tener desarrollos en el carro, ¿okay? Con muy poco personal, a veces sin hotel, porque no teníamos dinero para pagar los hoteles, no teníamos dinero para comer, no teníamos dinero para pagarle a los mecánicos. Y de verdad que fue un año bastante incómodo, porque si fuera igual entre el resto de los competidores, pues tú simplemente te adaptas. Claro. Pero sabemos la diferencia que hay en Fórmula 1 con los equipos de punta. Y de verdad que fue un año extremadamente difícil. Se lograron muchos puntos, se lograron buenas carreras porque teníamos el motor Mercedes y un carro bastante bueno. Honestamente era un carro más cómodo de manejar y un poco más rápido del año precedente. Pero igual así, con esas condiciones, más bien sacamos demasiado provecho a lo que teníamos. Así es, Pastor. Y allí cierras tu ciclo momentáneamente, no sabemos, en Fórmula 1 y afrontas una labor con Pirelli como piloto de pruebas. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, te fue por allí? una experiencia única porque bueno, aprendes muchísimo del neumático como tal. Eh, la parte técnica, trabajar con una fábrica de neumáticos, con todos los ingenieros, todos los sensores que tienes adentro del carro, la cantidad de vueltas que das, siempre con gomas diferentes y gomas nuevas. Entonces es una experiencia muy importante como piloto. ¿Okay? No sé, habré dado no sé cuántas vueltas. Eh, Increíble la cantidad de kilómetros y que va sumando mucha experiencia para tu currículum, para tu madurez como piloto. ¿Okay? Eh, lo defino como extremadamente importante en mi carrera. Muy bien, Pastor. Bueno, y después de algunos años sabáticos, si no si mal fueron Sí, dos. dos, das el salto al WEC, una nueva Sí. categoría. ¿Qué tal allí? Bueno, era un nuevo reto, me gustaba porque me gustan los nuevos retos. Un carro que nunca había manejado, una disciplina que nunca había manejado, un reglamento completamente distinto, compartir un carro con otros dos pilotos, eh, estrategias completamente diferentes. Las paradas en los pits duran 30 y pico, 40 segundos, estaba acostumbrado a hacer 2 segundos. En fin, una disciplina completamente diferente, la cual me enseñó cuál es el verdadero automovilismo. Ese es de verdad la carrera en sí. ¿Okay? ¿Por qué? Las carreras de larga duración se volvieron carreras sprint. Si hace 24 horas, son 24 horas de carrera en todo momento. No es que lo tomo con calma y al final de la carrera es que vamos a... No, eso cambió y hoy en día el WEC y sobre todo la categoría más difícil, que era donde estaba yo, que es la LMP2, donde el reglamento es muy estrecho, ¿ok? Eh, Prácticamente todos los carros son muy parecidos, de hecho tienen el mismo motor, la potencia es la misma. Tienes muy pocas cosas que puedes hacer, pero siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? En cuanto a puesta a punto, estrategia, sobre todo. Y me tocó correr con dos muy buenos pilotos. Eh, Aprendí muchísimo, ¿verdad? Disfruté muchísimo, me divertí, gané,
24 horas de Daytona, ganamos una de las etapas del WEC, entre otros podios, no sé si hicimos 3 o 4 podios a lo largo de toda la temporada. En fin, fue una temporada bastante positiva, quedamos de tercero en el campeonato, fuimos el primer equipo con un piloto eh, gentleman driver, vamos a llamarlo así, que era Roberto González. De verdad que juntos fuimos creciendo durante toda la temporada y teníamos un buen equipo como pilotos. Nos hizo falta un poco en el área técnica, ¿ok? Para poder optar por más, pero ahí hay mucha diferencia y hay un jueguito con los pilotos que quizás mucha gente no lo entiende o no se da cuenta, y es que ahí se tratan los pilotos con licencia, tipo de licencia, ¿no? Y el palmarés, ¿ok? Entonces están los pilotos Platinum, que ese es mi caso, están los pilotos Gold, los Silvers y los Bronce. En esta categoría tienes que tener por lo menos un Silver, ¿ok? Los otros dos pueden ser Platinum o puede ser un Gold y un Platinum o dos Gold, pero por lo menos un Silver, ¿ok? Ahí es donde está la parte táctica de la categoría y es donde se gana o se pierde. Porque muchos equipos escogen pilotos silver, que son pilotos que no han tenido los presupuestos o no han podido ir a una categoría grande que les dé muchos puntos en la licencia, ¿ok? Pero eso no les quita mérito a que sean pilotos muy rápidos y además son pilotos muy jóvenes. De hecho, la moda es agarrar pilotos jóvenes de 20 años porque vienen de categorías pequeñas donde no le dan puntos suficientes en la licencia y entonces son considerados pilotos silvers, pero cuando van a la pista tienen la velocidad de cualquier platino. Entonces hay un juego con los pilotos muy difícil que hay que contrarrestar en esta categoría y nosotros lo hicimos muy bien porque Roberto tuvo un crecimiento enorme durante toda la temporada, pues, trabajando con él de cerca y eso te enseña a trabajar en equipo. ¿Okay? Imagínate, tienes que compartir el carro con otros dos pilotos que tienen características extremadamente opuestas a las tuyas y necesidades diferentes a las tuyas. Por lo menos yo me adapto muy bien a cualquier tipo de carro. Yo soy de los que primero déjame sacar mi 100% y después empezamos a arreglar el carro. Pero la mayoría de los pilotos necesitan adaptar el carro a su estilo para que ellos puedan dar el 100%. ¿Okay? Entonces, en fin, es bastante complejo y que nunca vas a tener el carro perfecto, nunca vas a tener tu posición perfecta en el carro, tienes que correr con un asiento que le sirva a los tres pilotos y es difícil, es muy difícil, de verdad que es muy complejo entenderlo, me costó al principio, pero siempre fui muy rápido desde el primer día, entonces no era solamente ser rápido, sino entender las reglas, entender las estrategias de los otros equipos con los otros pilotos, lo que hacían, lo que no hacían, y bueno, lo tomé como que era un nuevo reto y el objetivo era ganar. Ese era el único objetivo, ganar la carrera, las 24 horas de Le Mans en primera persona y luego las 24 horas de Daytona, pues, que se decidió hacerlas en el último momento. Le Mans, pues, una carrera difícil, había muchos ex pilotos de Fórmula 1, una carrera extremadamente exigente para los pilotos, para los carros, y que no éramos lo suficientemente rápidos para luchar por la victoria en ninguna de las dos oportunidades que tuvimos allí. Muy bien, Pastor. Y ya vamos cerrando acá la parte deportiva porque este programa tiene un componente personal y también profesional, Pastor. Ya te imaginarás cuando empezamos a armar el programa, todo el palmarés que tienes, pues lo hemos recorrido a fondo y por eso nos tomamos tantos minutos, Pastor. Un gran trabajo. Pero ¿cuál es tu objetivo, Pastor, tu sueño para ya comenzar a cerrar tu carrera profesional? ¿Qué tienes en mente? Bueno, ¿sabes? Los objetivos a esta altura de mi carrera se hacen más pequeños, ¿no? Porque con tantos logros atrás y a donde hemos llegado, pues
por supuesto que no quedan muchas opciones, ¿ok? Le Mans siempre ha sido uno de mis objetivos, ¿ok? Le Mans siempre ha sido uno de mis objetivos y espero algún día, antes de retirarme, y creo que me voy a retirar el día que pueda ganar Le Mans, ¿ok? Esa va a ser quizás mi última carrera. Bueno, muy bien, un gran objetivo, Pastor. Siguen por aquí los saludos, toda la gente muy pendiente de ti. Y bueno, vamos a acelerar un poquito porque ya hemos tomado bastante tiempo contigo y agradeciéndote por la disposición, como siempre, Pastor. Bueno, no, vale, muchas gracias, Henry. Siempre has estado pendiente de toda mi carrera y apoyándonos, ¿verdad? Y llevando ese mensaje de todos los pilotos latinos a Latinoamérica. Agradecer a todos los que nos acompañaron acá, darle un fuerte abrazo a Colombia, a Venezuela, por supuesto, mi gran país, y a toda Latinoamérica que nos sigue, que te quiere y que han estado pendientes de mi carrera a lo largo de todos estos años. Excelente, Pastor, pero discúlpame, todavía no me estaba despidiendo. Ah, ok. Vale, no. Vale, ya tenemos la parte final, te estaba agradeciendo y de verdad por este tiempo, Pastor, se nos ha ido un poquito extenso, pero oportunidades como estas son únicas y bueno, quiero también agradecerle a tu esposa, Gaby, que si de pronto nos pudiera acompañar acá, Gracias. porque hemos hecho este programa juntos, de verdad que Sí. un privilegio, Pastor, y Ella cada vez... estaba muy pendiente. Ah, Ella estaba muy pendiente de este programa. muy especial, de verdad que desde el momento en que llegué a Fórmula 1, de los dos, siempre el buen trato, siempre el afecto y pues de verdad que también admirar esa familia tan bonita que tienen. Aquí pues estas fotos nos las ha cedido muy amablemente tu esposa, unos momentos muy bonitos, tus hijitas, Victoria y Valentina. ¿Qué representan tus hijas, Pastor? Bueno, imagínate. Son muy importantes en mi vida, ¿no? Desde la llegada de Victoria y bueno, después Valentina, han cambiado nuestra vida. Una gran felicidad en la casa compartir con ella y vivir los momentos. Creo que uno vuelve a ser niño, ¿no? Uno vuelve a ser niño y disfrutas cosas que es una experiencia única. Una experiencia única y creo que la más importante de la vida, ¿no? Y ese es mi nuevo campeonato, ¿no? El campeonato de papá. ¿Okay? Y nada, es increíble compartir la niñez con un hijo. Es algo que te enseña mucho, te hace madurar. Ellos te enseñan a ti, es increíble. Y de verdad que, bueno, la familia para mí es lo más importante. Muy bien, Pastor. Y también grandes amigos y aliados como Fabricio. Por aquí Sí. lo vi que te reportó un mensaje y siempre han estado contigo. Siempre han estado conmigo a lo largo de toda mi carrera y pues nada, Fabricio es como prácticamente un hermano que el hombre del sol, le dicen, por cierto. Fabricio, bueno, representa una persona muy importante a lo largo de toda mi carrera porque lo conozco apenas siendo un adolescente en el 2001. Y bueno, se encargó de una parte importante, no solamente de la parte física o de la parte de alimentación, sino que ya se volvió familia y además pues era mi sombra en la carrera. Todo el mundo quería hablar primero con Fabricio antes de hablar conmigo. Entonces sí, me organizaba todo, de verdad que hicimos una relación muy bonita y espero cuando vuelva a las carreras pues volver con Fabricio, porque yo creo que todo el mundo siempre nos relaciona, ¿no? Cuando yo voy a una carrera todo el mundo me pregunta por Fabricio. Sin duda, es tu embajador ahí en el paddock y también para Es Fabricio. el embajador. Un gran abrazo, un tipazo, de verdad. Tal cual, concuerdo con tu comentario, Pastor. Y bueno, aquí unos grandes amigos, Pastor,
unos grandes amigos suyos, Felipe Massa y bueno, lamentablemente Jules Bianchi, que ya no nos acompaña, pero siempre han sido muy Sí, unidos. sí, bueno, ese fue uno de los años difíciles, fue el 2014 por la partida de Jules, ¿no? Nadie se esperaba, nunca, cuando entras a la pista, nunca te esperas perder la vida. Inclusive si sabes que puedes perderlo, porque es un deporte extremadamente riesgoso, ¿ok? Y que tu vida está en tela de juicio siempre, ¿no? Pero siempre está desde que estás en el karting, no es algo nuevo, entonces crece con eso y se hace parte de tu vida. Ahora, cuando ves un amigo que pierde la vida de manera injusta, haciendo un deporte que es una pasión, porque renuncias a una vida por hacer este deporte de la manera como nosotros la hemos venido practicando, pues es bastante difícil. ¿Okay? Fue un momento duro, pero así es la vida. Nosotros sabemos que es algo que puede pasar, aunque hoy en día es muy raro de que suceda. Así es, Pastor. Otras dos personas importantes, Chevy Puyolar y Nicolas Todd. Sí, Chevy, bueno, un gran ingeniero, una persona que también se hizo un equipo, ¿okay? En Williams se hizo un equipo. Y era alguien que me entendía muy bien, lo que yo necesitaba en el carro, yo sabía cómo había que explicarle las cosas a Chevy, había una relación de una amistad muy bonita, ¿verdad? Casi familiar. Yo me iba, cada vez que estaba en Inglaterra, me iba siempre a la casa de Chevy a comer con él, con su esposa, con su hija. O sea, había un muy buen feeling. Y luego es un gran ingeniero que no tiene que pensar, ¿sabes? Le sale natural, lo entiende perfectamente. Y eso me gustaba mucho de Chevy, ¿ok? Entonces se volvió una persona muy importante dentro de mi núcleo en Williams, ¿ok? Y bueno, él tomó otro camino, yo tomé otro camino, llegó ese momento, aunque siempre quise que él continuase conmigo, inclusive en Lotus, ¿no? Pero bueno, las cosas no se dieron y ahora tiene una posición bastante importante en Alfa Romeo, en Sauber, ¿ok? Él estuvo en Toro Rosso también, y bueno, deseándole todo lo mejor en su carrera y en sus logros, ¿no? Que pueda conseguir muchas otras cosas. Sin duda, Pastor. Además también fue el ingeniero de Juan Pablo Montoya, entonces tiene una muy buena conexión con colombianos Fue y con ingeniero de Juan venezolanos. Pablo, exactamente. Fue ingeniero de Juan Pablo, fue ingeniero de Max Verstappen. Así que Chevy le ha tocado siempre muy buenos pilotos. Así De es. verdad que sí. Así es, Pastor. Ya vamos entrando en la recta final y no quiero dejar de Vamos a decir que dime. Chevy no es que es muy buen ingeniero, es que le han tocado puros Muy buenos buenos pilotos. pilotos, claro, obviamente. Más bien, así es. No, un gran tipo. Y ahora al final te comentaré algo, no sé si te acuerdas de algo que sucedió entre los tres, pero te lo dejo para el final. Ok. Bueno, Pastor, ¿y tu opinión? No, no podía dejarte ir sin tu opinión sobre lo que pasó en estos últimos días, la salida de Sebastián Vettel de Ferrari, la confirmación hoy de Carlos Sainz como su reemplazo y la llegada de Daniel Ricciardo a McLaren. Bueno, nada nuevo en la Fórmula 1, cosas que siempre han pasado, cambio de piloto de un equipo a otro, llega en un momento quizás no tan temprano, porque gracias a todo lo que estamos viviendo en este cautiverio, gracias al virus, pues creo que revolucionó mucho lo de la Fórmula 1, pero nada que nadie se esperaba. O sea, Vettel no estaba cómodo en Ferrari, Ferrari no estaba cómodo con Vettel. Y cuando eso sucede, lo mejor es el divorcio. ¿Okay? Ahora, Vettel ha sido un gran piloto, tiene 4 títulos mundiales, no son pocos. Ferrari, el equipo quizás referencia de la Fórmula 1, ¿okay? Desearle lo mejor a los dos en su futuro. Sabemos, a mí me gusta mucho Ferrari, ¿verdad?
le toca, le toca una tarea muy difícil, que es contrarrestar a Mercedes y a Hamilton. Richardo a McLaren. Sabíamos que Richardo tenía aspiraciones de ir a un equipo importante, sin quitarle mérito a Renault, pero como conozco el equipo perfectamente, porque estuve en Lotus y es el mismo equipo de Enstone, pues conozco algunas debilidades que tenían en el pasado y que esas debilidades se iban a cubrir a través de unos años. ¿Okay? Tenían que cumplir un proceso de reestructuración, ¿okay? Y que hoy comienzan a pagar los frutos de una reinversión y reestructuración que se hizo dentro del equipo. McLaren viene de unos años difíciles y bueno, sabemos el potencial que tiene ese equipo históricamente. El año pasado fue un año muy bueno para McLaren. Es otro de mis equipos favoritos dentro de la Fórmula 1 por su estructura, por su historia, la cual respeto muchísimo, por todos los pilotos que han pasado por allí. Y bueno, le deseamos también lo mejor a ellos en su futuro. Muy bien, Pastor. Un mensaje final para la afición venezolana y latinoamericana, Pastor. Un mensaje, bueno, sobre todo en estos momentos, es primero que es un problema de todos, que no es un problema de un país, sino de todo el mundo lo que estamos atravesando en este momento, este coronavirus que nos tiene locos, que es bastante riesgoso y que, bueno, solo juntos podemos combatirlo, ¿okay? Y respetar todas las normas que se nos han venido diciendo para las normas preventivas, ¿verdad? No tenemos ninguna cura hoy en día, entonces lo único que tenemos es cuidarnos. Está en nuestras manos, poder salir de este problema. Y bueno, para adelante, yo creo que esperemos que pronto se consiga una solución, y podamos volver a la vida normal. Así es, Pastor. Y bueno, yo quiero despedirme con esta foto, Pastor. Es muy especial para mí porque son muy pocos pilotos los que le dicen a un periodista: ven, acompáñame y demos una vuelta, hagamos el track walk. Y ese día nos fuimos los tres con Chevy, no sé si lo recuerdas, y Chevy nos toma esta foto allí en el Eau Rouge. Y fue una caminata muy especial para mí porque aprendí mucho de ustedes dos. Hablamos de todas las experiencias que viviste aquí en Colombia en tus primeros años, que no hablamos de eso al comienzo, pero sí, sé que te marcaron bastante en tu niñez. Sí, claro que sí, no, claro que lo recuerdo, por supuesto. Y bueno, experiencia que se vive, ¿no? Dentro de la Fórmula 1, lo que se habla, es siempre difícil, y para ustedes es una tarea increíble lo que hacen, porque primero están muy lejos de lo que está pasando, ¿ok? Entonces, yo siempre he dicho que es muy fácil contar lo que se ve, lo difícil es contar lo que no se ve, ¿ok? Lo que está atrás de bastidores. Y para un periodista o para uno de tus colegas o para ti mismo, pues estar ahí adentro, creo que es muy importante para el público, ¿ok? Es muy importante porque solo así se puede transmitir el mensaje de lo que se vive en la Fórmula 1. Muchos ven la pantalla el domingo en la mañana, 2 horitas y ya. La Fórmula 1 no es esa. La Fórmula 1 no es la carrera. La Fórmula 1 es todo lo que está atrás. ¿Okay? Y de verdad que tienen una tarea muy difícil y siempre respeto mucho a todos los periodistas que cubren los motores, sobre todo porque son deportes que no todo el mundo practica y que es difícil de transmitir, ¿no? El mensaje. Y ustedes pues lo han venido haciendo muy bien y bueno, agradecer todo ese apoyo que nos han brindado. Lo dije anteriormente, a todos los pilotos latinos. Tú eres uno de los que está siempre pendiente de cada uno de nosotros, sin diferencia
de país o de frontera. Así es, Pastor. Muchas gracias por tus palabras. Desde que comencé a contactarte en GP2, siempre la buena disposición, la llamada después de cada carrera. También te agradezco ese lunes siguiente a tu victoria en Barcelona que me atendiste muy amablemente. Ayer, recordando los 8 años, puse esa grabación y bueno, de verdad, muy especial porque sigue siendo la misma persona. Así que de mi parte, No, gracias, gracias. Pastor, por esas atenciones y agradecerte también por ese tiempo, de verdad, que nos has dedicado. Lo valoramos muchísimo. Tienes un palmarés increíble y recordemos que no todos los pilotos ganan en Fórmula 1 y tú eres uno de esos privilegiados, Pastor. Así que, de verdad, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Y bueno, creo que hay que hacerlo más seguido. Así es, Pastor, así es. Muchísimas gracias. Ya vamos llegando cerca a las 2 horas. Agradecerle también a Gaby por su paciencia, por apoyarnos en todas las fotos. Arturito Mora, que es parte del equipo. Bueno, si Gaby puede aparecer un momentico. Aquí Gaby, está. nuestro agradecimiento, nuestro Aquí saludo. estoy. De verdad No de que nada, siempre un gusto, jefe. siempre nos has atendido de la mejor forma y mejor representante para Pastor imposible. Bueno, Eso es verdad. eso que lo diga él. Así es, muy bien. Y a los dos desearles lo mejor, de verdad. Estamos aquí para cuando tengamos una oportunidad, hagamos otro espacio de opinión. Pero qué bien, Pastor, qué bien que estás en contacto con la gente. Hay mucho por contar y bueno, la gente te aprecia muchísimo en Latinoamérica y en el mundo. Sí, señor. Y Así vamos a es. seguir. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias. También un saludo a Arturo Mora, que nos ha apoyado muchísimo desde Venezuela. Claro, un saludo, Arturo. Nos tiene una paciencia enorme. Siempre que necesitamos algo está ahí muy pendiente. Y a todo el equipo, de verdad, Pastor. Mil y mil gracias, Gaby. Un placer estar De con nada, ustedes. jefe, un placer. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta Igual, pronto. saludos. Saludos, que disfruten. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, amigos, Pastor Maldonado, Gaby Tarcanyi estuvieron con nosotros esta tarde aquí en Latinoamérica, ya noche en Europa. Agradecerles por estar con nosotros y recordarles nuestro próximo invitado del martes. Será Pablo Montoya, el padre de Juan Pablo, contando todas las experiencias, todas las anécdotas para llevar allí a Juan Pablo a lo más alto, a la Fórmula 1. Los esperamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, manténganse en casa, a salvo, haciendo caso a las autoridades y por favor continúen aquí en f1latam.com, el portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. Una feliz tarde para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.